Bueno, este claramente es un momento de definición. A este capítulo lo vamos a titular Por sus obras los conoceréis. Y es que claramente en el mundo las placas tectónicas de la globalización se están moviendo. Las placas tectónicas de la geopolítica se están moviendo. Es decir, todos los grandes poderes del mundo se están moviendo porque el mundo está en conmoción global. Y en este momento toda suerte de personas en una dirección en la otra, toda suerte de demagogos están saliendo, hablando y hablando y hablando cualquier cosa. Y es muy importante poder identificar la demagogia de la buena intención en la política. En estos momentos eso es crucial. Ante todo, una palabra que ya se había vuelto mala palabra, como patriotismo, está siendo reivindicada gracias a la presidencia de Donald Trump. En definitiva, como hemos dicho, no sabemos el destino final de esta presidencia, no sabemos el destino final de los Estados Unidos incluso, que es una ficha de extrema importancia para estas grandes fuerzas que se mueven alrededor del mundo, tanto nacionalistas como globalistas. Así pues, en todo este movimiento, nuestra intención es intentar esbozar algo acerca de lo que significa, lo que es o lo que podría ser un pequeño país como Cuba por sí mismo en alguna situación de chance, de oportunidad de zafarse de una dictadura que ya tiene 60 años, que la ha sumido en la miseria absoluta, pero que en definitiva, al ser sustituida, necesita ser sustituida por algo real y concreto que funcione, es decir, algo que esté pensado previamente cómo es que va a funcionar y no por formas de improvisación en términos de consignas y boberías que para nada resuelven ningún problema. Lo primero, entender que las palabritas tradicionales como democracia, etcétera, etcétera, pueden representar mucho o muy poco según se interpreten. Porque realmente el mundo considerado democrático también está en crisis. Entonces, ¿qué oferta democrática estamos proponiendo? Es algo imprescindible para el pueblo de Cuba y para que se entienda. Porque en naciones completamente democráticas como Argentina o como España están sufriendo sus peores momentos gracias precisamente al embate de una democracia completamente prostituida. Así pues, como vemos claro, la palabra democracia por sí misma, sin más ningún argumento, no dice absolutamente nada ya en estos momentos y en esta coyuntura de crisis mundial y de movimiento de grandes fuerzas geopolíticas intentando reacondicionar el mundo en nuevas esferas de influencia. A los países pequeños históricamente les ha tocado siempre un papel secundario en la historia y esto no puede desconocerse. La pretensión de un país de 11 millones de habitantes de tener una independencia absoluta es sencillamente una quimera. Entonces tenemos que ver realmente de qué forma y a qué poder nos asociamos para salir lo más ventajosos posible en este nuevo movimiento de placas tectónicas. O más exactamente en este Yalta 2, que es lo que se está produciendo en este mundo, es decir, en esta nueva repartición del mundo. Cuando digo por sus obras los conoceréis, estoy refiriéndome a todos los movimientos disidentes que puedan estar en este momento o surgir después en Cuba para intentar dar una solución lo más ventajosa posible para el pueblo cubano en la situación real y no ficticia, no simulada, no soñada por ninguna cabeza calenturienta, sino la realidad que existe en el mundo y que impulsa a todas las naciones, democracias, totalitarismo, etcétera, etcétera. Cosas que en todo momento hay que comenzar a reevaluar en su verdadero valor porque todo se está moviendo. Así pues, en Cuba no es solo hablar de democracia, que efectivamente es una necesidad, sino recordar que incluso la mayor democracia del mundo no es una democracia,
Es decir, los Estados Unidos no se proclaman como una democracia, sino como una república, que es algo diferente a una democracia. Así pues, todos aquellos que se lanzan a abrazarse la palabrita democracia en forma pura, deben recordar que Estados Unidos públicamente se proclama no una democracia, sino una república, es algo diferente. Y entender la diferencia entre república y democracia es fundamental a la hora de que cualquier grupo político intente ponerse en algún lugar o situarse en algún lugar en la futura historia de Cuba. Viendo claramente que países completamente democráticos no han obtenido ninguna ventaja, salvo una deuda extrema que los está ahogando a escala mundial por culpa de estas grandes fuerzas financieras internacionales que son globalistas, no es una cosa menor. Es decir, tenemos que entender perfectamente que el mundo, tal y como está dominado por un sistema financiero internacional completamente corrupto y que cualquier sociedad que caiga en las garras de ese sistema va a la quiebra absoluta y a la esclavitud absoluta. Así pues, sin duda, la democracia, pero la democracia real, es una meta imprescindible. Pero no debemos recordar que las democracias formales todas están siendo víctimas del gran capital usurero internacional y están siendo endeudadas hasta los extremos por ese capital usurero internacional que sencillamente terminará esclavizando a cualquier país del mundo que caiga en sus garras. Así pues, cualquier proyecto libertario para Cuba tiene que comenzar por explicar claramente cómo, una vez derrotada la dictadura castrista y obtenido el poder por parte de ellos, no va a pasar a manos de una banda corrupta de políticos comprados por ese nuevo orden mundial y por ese capital financiero usurero internacional que lo corrompe todo, que desbarata todo lo que toca. Mientras no se tenga la respuesta en términos de una república pequeña, sin petróleo como Cuba, de cómo evitar el endeudamiento masivo y perpetuo que nos esclavizará nuevamente de por vida, tenemos que entender que solo proyectos que eviten esa situación de esclavitud perpetua a través de la deuda, pues pueden tener credibilidad y vigencia para el pueblo de Cuba. Así pues, comencemos con lo que hay que comenzar, y ya hemos dicho en varios capítulos anteriores. Lo primero de cualquier proyecto político que se respete es comenzar a difundir una visión alrededor de la futura república que incluya la evasión de todas estas barbaridades que estamos viendo en las actuales democracias formales que siempre terminan cayendo en manos de los grandes intereses financieros en lugar de estar en manos del pueblo soberano que debería ser el rector de sus designios. Así pues, una buena guía para empezar para todo el pueblo cubano y un buen consejo para los grupos disidentes que realmente sean honestos, no los que ya están asociados a la venta de la república o de una futura república a intereses externos a el pueblo de Cuba. Cualquier proyecto político decente sobre la libertad de Cuba que se pretenda establecer tiene que comenzar por explicar toda la estrategia económica que se necesita para evitar caer en endeudamiento masivo que nos llevará literalmente y directamente a la esclavitud nuevamente en un tiempo muy corto. Sencillamente, el pueblo de Cuba se libera de la dictadura castrista. Si tiene un plan de evadir esa dependencia de los capitales internacionales, tendrá futuro. Si no tiene ningún plan para evadir esa situación de endeudamiento, pues sencillamente seremos esclavos otra vez en muy poco tiempo y no nos estarán diciendo, aportando ni diciendo nada. Ese es el primer criterio que tenemos que tener los cubanos para entender si un grupo disidente es real y legítimo y busca la libertad de Cuba y el mejoramiento del pueblo cubano, o simplemente lo que pretende es llenarse los bolsillos
ellos mismos vendiendo a Cuba por libra, como mismo incluso ha pasado con Estados Unidos, que es una democracia establecida de varios siglos, y sin embargo su clase dirigente comenzó a vender por libras a su propio país, regalando su industria nacional y depauperando su economía en favor de la economía china y de otros países que sencillamente se han dado banquete con los logros que Estados Unidos y el pueblo norteamericano había obtenido con su esfuerzo y sacrificio de varios siglos. No repitamos el error de América que Donald Trump está tratando de corregir. Solamente grupos nacionalistas, muy nacionalistas cubanos, podrán salvarnos del endeudamiento y de caer en las garras de esta estirpe genocida internacional que intenta dominar el mundo. Cualquier programa que no se manifieste claramente contra esa dominación mundial, contra ese globalismo, simplemente está planificando llenarse los bolsillos a cuesta del pueblo cubano y no otra cosa. No hay alternativa o hay definiciones claras de cómo la economía cubana futura, si el castrismo va a salvarse de esa deuda, o todos esos serán cómplices, sencillamente buscando su enriquecimiento individual, que es lo que pasa en la mayoría de los países supuestamente democráticos menores del mundo, donde sus clases gobernantes simplemente están vendidas al capital internacional.